curso y el tiempo pico. Y la respuesta estacionaria tiene que ver con el error en estado estable. Entonces, el primer controlador que aparece es, como lo hemos estado viendo, un controlador colocado en la línea de la trayectoria directa, que es un controlador en serie o en cascada. Puede haber un controlador que venga mediante retroalimentación. Vemos que ahí hay dos puntos de resta, ¿verdad? Uno para que entre el controlador y otro para que entre la salida, ¿verdad? Con una retroalimentación unitaria. Luego hay una combinación de esos dos controladores y eso permite que hayan 2 grados de libertad. Eso significa, eso es un tema ya del capítulo 10 de OGATA, ustedes lo pueden revisar, qué significa, por ejemplo, 2 grados de libertad. Vemos que hay un controlador en serie y hay un controlador en la retroalimentación al primer punto de suma. Luego está un controlador fuera de la línea de la retroalimentación, ¿verdad? Está fuera, solo está recibiendo la señal de entrada, la señal de referencia. Y hay un controlador en serie, aquí. Solo hay un punto de suma. Luego, estos dibujos ya los he visto, por ejemplo, en los primeros capítulos, en los primeros temas. Y hay 2 controladores aquí también, pero también hay 2 puntos de suma, digamos. Uno de resta y uno de suma. Y las acciones del controlador se incorporan, ¿verdad? Pero ambas tienen efectos sobre la planta. Entonces, cada una tiene su propia dinámica, como pueden ver allí. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es calcular un controlador que le vamos a llamar compensadores, porque no son exactamente de la forma del PID. Y lo que el PID, si ustedes se acuerdan, añade una constante que es el controlador P, añade un 0 en el numerador y ella añade un polo en el origen cuando usted diseña un controlador PID. En este caso, lo que vamos a añadir es un polo lineal y un 0 lineal. Esa es la diferencia. A la función de transferencia de lazo abierto. Y para que cuando nosotros cerremos el lazo, ¿verdad?, los polos del lazo cerrado estén en el lugar que nosotros necesitamos. Entonces, siempre vamos a usar la aseveración, ¿verdad?, la hipótesis de que el sistema de lazo cerrado tiene un par de polos dominantes. Entonces, lo primero que vamos a hacer para diseñar este controlador es establecer la ganancia, ¿verdad?, para llevar el sistema a un comportamiento satisfactorio. Dependiendo de la forma que tenga la señal de transferencia de lazo cerrado, nos da la idea de cómo se va a comportar el sistema. Ya hemos visto cuando hemos diseñado el controlador PID de que a veces un controlador P pues no es suficiente para mover los polos a la posición deseada. En algunos casos sí, ¿verdad? Como los ejemplos que estuvimos viendo en la penúltima sesión. Y me imagino que en el diseño que ustedes hicieron la semana pasada, vi que no consultaron nada, entonces mi intuición me dice que no tuvieron ninguna dificultad para encontrar los parámetros que se les pedían, ¿verdad? Entonces, en esos diseños lo que estamos haciendo es calculando un valor de ganancia que nos dé el comportamiento deseado. En algunos casos, decía la pregunta, si eso no es posible, diga por qué y cómo podría resolver el problema, ¿verdad? Porque precisamente de eso se trata el control. Entonces, cuando nosotros sabemos a dónde queremos los polos del compensador o cómo queremos que se comporte el sistema de lazo cerrado, entonces en ese momento tenemos que modificar la estructura del sistema o incorporar los componentes adicionales para alterar el comportamiento general. Entonces, este nuevo diseño donde sumamos un dispositivo apropiado, entonces le llamamos compensación. Entonces, ya hemos visto el LR, el lugar de las raíces, es una técnica geométrica gráfica que nos permite determinar las localizaciones de todos los polos de lazo cerrado
a partir de las localizaciones de los polos de lazo abierto. Cuando el parámetro K cambia desde 0 a infinito o desde 0 a menos infinito. Cuando hemos comprendido cuáles son los efectos de añadir un polo o un cero sobre el lugar de las raíces, podemos determinar dónde queremos localizar los polos y los ceros del compensador para volver a construir el lugar de las raíces según lo que nosotros deseamos. Entonces, en el diseño realizado mediante el lugar de las raíces, los lugares de las raíces los volvemos a construir mediante la utilización del compensador, con el fin de colocar los polos dominantes en una posición que nosotros deseamos. Es necesario, ¿verdad?, especificar a dónde queremos llegar. Hemos dicho que los parámetros más importantes de la respuesta transitoria son el valor del chi, el amortiguamiento relativo y de la frecuencia natural no amortiguada. Entonces, es necesario especificar a dónde queremos nosotros llevar el sistema, hacia dónde lo queremos mover. Entonces, es necesario especificar el chi y el omega n del par de polos complejos dominante, ¿verdad? Porque siempre que el sistema se comporte como nosotros queremos es porque hay un par de polos complejos, que son los dominantes. Entonces, vamos a añadir un polo y vamos a añadir un cero. Vamos a ir viendo cómo al ir añadiendo un polo al sistema, un polo cada vez, el lugar de las raíces se va moviendo hacia la derecha. Y si nos vamos moviendo hacia la derecha, significa que vamos disminuyendo la estabilidad relativa del sistema, ¿verdad? Porque nos vamos alejando del origen del plano. Y entonces vamos disminuyendo el tiempo de establecimiento de la respuesta. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, vamos a ver qué sucede si añadimos un polo. Y aquí en esta primera figura, lo que tenemos es un sistema muy sencillo. Un sistema de primer orden que tiene un K igual a 1, ¿verdad? O un 1 en el numerador y en el denominador tiene un polo en menos 1. Entonces, si nosotros vamos a MATLAB y lo colocamos aquí en el editor, ¿verdad?, en la ventana de comandos, entonces vamos a tener ahí el numerador y el denominador y le decimos que grafique el lugar de las raíces. Y entonces, como podrán ver acá, el lugar de las raíces que se ha dibujado va desde el polo del sistema, que sería menos 1, hacia menos infinito. Aquí ven ustedes la ganancia es igual a 0, porque dijimos donde están los polos, pues la ganancia es igual a 0, y aquí dice el polo es igual a menos 1. No hay sobreimpulso, es un sistema de primer orden. La frecuencia natural no amortiguada es 1 radián por segundo, y el chi es igual a 1, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. Eso sería el sistema con un solo polo. Esto ya lo saben ustedes porque lo estuvieron haciendo la semana pasada. Ahora, ¿qué pasa si yo le aumento un polo, verdad? Aquí, para ir siendo como constante, vamos a ir añadiendo un polo, una unidad a la vez. Entonces aquí vamos a añadir un polo en menos 2. Entonces veamos qué es lo que sucede con el sistema si añadimos un polo en menos 2. Ahí vamos a tener S más 1 por S más 2, lo que da un numerador un denominador, de segundo orden. Entonces ahorita lo vamos a poner aquí en el MATLAB y vamos a ver cómo responde el sistema, ¿verdad? Esto ya lo habrán notado ustedes cuando han hecho el ejercicio anterior, y eso significa que aquí podemos hacerlo más visible, ¿verdad? Y podemos ponerle, digamos, le cambiamos los límites y lo llevamos a... Aquí lo ponemos en punto 1, digamos, para que recupere sus colores. Ay, perdón. Aquí estaba bien, ¿verdad? Punto 6, punto 6.
Este es el que tiene que ser el punto 1, ¿verdad? Porque nos deje ver la mayoría del... Entonces aquí vemos, ¿verdad? El lugar geométrico. Aquí está el origen del plano. Aquí está el polo en -1 y ahí, hoy está el polo en -12. Entonces, como vemos, este sistema ya no se movió hacia menos infinito, sino que se movió desde cada uno de los polos con la ganancia igual a 0 hacia más infinito y luego desde 0 también hacia más infinito. Por eso ha coloreado ahí las dos ramas del lugar de la raíz. Entonces, antes teníamos un sistema que iba desde 0 hasta menos infinito y hoy que le hemos añadido un polo, el sistema se ha movido hacia la derecha, ¿verdad? O sea, viene acercándose al origen del plano. Luego, podemos añadir otro polo, ¿verdad? Como les decía, no vamos a complicarnos, entonces lo vamos a poner una unidad más allá que sería en S igual a -3. Eso significa que tenemos un numerador, perdón, un denominador. Miren qué necesidad de decir numerador, y es el denominador el que ha cambiado de grado, ¿verdad? Entonces ahora el sistema pues se comporta de una manera diferente. Ahorita ya se acercó tanto al origen del plano que hasta lo cruzó. Aquí tenemos el cruce con el eje imaginario. Entonces, igual, ¿verdad? Tenemos un K igual a 0, se va levantando hacia más infinito, luego tenemos otro K igual a 0 y va bajando hacia más infinito, y el polo en -3 y va hacia menos infinito. Aquí esas es las trayectorias que se han formado, como es de grado 3, pues entonces hay 3 ramas. Entonces vemos que a medida vamos añadiendo un polo al sistema, entonces el sistema la respuesta del sistema se va moviendo hacia el origen del plano. Entonces decimos se va haciendo más inestable porque evidentemente cruza el eje imaginario, ¿verdad? Y se coloca en el lado derecho, lo cual significa inestabilidad. Ese sería el comportamiento cada vez que vamos añadiendo un polo. Ustedes pueden hacer el ejercicio de añadir el cuarto polo y vamos a ver qué sucede allí, ¿verdad? Creo que ya lo han observado, ¿verdad? En las tareas que tenían, pues habían sistemas de orden superior, de un grado mayor que 2. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿verdad? Aquí está el sistema. Al colocar un 0, ¿qué sucede? Entonces, un 0 lo que va a hacer es jalar el sistema de regreso hacia el lado izquierdo. Podemos colocar un 0, por ejemplo, en -1, entre 0 y -1. Entonces lo colocamos en S más 0.5. Si ven ustedes, el sistema sigue siendo en el denominador de grado 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí lo tenemos, ¿verdad? El numerador con su 0 en 0.5. Entonces ahorita vamos a poner el código y vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí tenemos que el sistema, aquí ven ustedes, aquí está el 0 en 0.5, pero entonces el sistema ya se jaló, como quien dice, ¿verdad? Como coloquialmente podríamos decirlo, de su cruce con el eje imaginario, él se ha venido de repente para el lado derecho. Todo aquello que no está sobre el eje real, ¿verdad? Sino que está en el espacio, digamos, del segundo y del tercer cuadrante es lo que nos permite diseñar el controlador. Entonces, porque aquí en el eje real entre -0.5 y -1, pues podríamos tener valores de K. Ustedes observan, puede tener yo un valor de K, pero lo que tengo ahí es un polo lineal en -0.762. Lo mismo si tengo un punto entre -2 y -3. Ahí voy a tener una ganancia de 0.16 y un polo en 2.68. Pero lo que me permite tener una respuesta adecuada es lo que está en el espacio del segundo y del tercer cuadrante. Ahí voy a tener los polos complejos que son necesarios para
que el sistema tenga un chi, ¿verdad? Un factor de amortiguamiento. Aquí está, ¿verdad? Y en un sobreimpulso del 6.47 dice, y un amortiguamiento de 0.65. Entonces, pero lo que tienen que ver ustedes es que el cero ha sido añadido hacia la región más a la derecha de los tres polos originales. O sea, él está en 0.5. El sistema va a tener un comportamiento diferente si yo añado el 0 entre menos 1 y menos 2 y luego entre menos 2 y menos 3. Aquí vamos a poner un código en el cual el 0 esté entre menos 1 y menos 2, ¿verdad? Entre menos 1 y menos 2 significa 1.5, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a usar números redondos. Entonces aquí vemos aquí está el polo en este lugar y ahora la forma de las ramas en el espacio, ¿verdad? Han dado como un giro un pequeño giro, ¿verdad? Hacia la derecha, digamos. Pero no se han movido del espacio entre menos 2 y menos 3. Siguen estando allí, ¿verdad? Ustedes observan, mantiene ese patrón, ¿verdad? Aquí está, como quien dice, dado vuelta hacia la izquierda y aquí está dado vuelta hacia la derecha, ¿verdad? Al colocar el 0 entre menos 1 y menos 2. Ahora, al colocar el 0 entre menos 2 y menos 3, ¿verdad? Como ya vamos moviendo el 0 hacia la izquierda, el lugar geométrico de las raíces está caminando un poco hacia la derecha. Entonces, ese es el comportamiento del sistema cuando nosotros vamos colocando un 0, ¿verdad? Va dependiendo del lugar donde coloquemos el 0 con respecto a los polos que ya existían. Este sería entre menos 2 y menos 3. Vamos a ver qué sucede. Está en 3.5. Ven ustedes, aquí está el 0. Y ahorita, ¿verdad? Igual se ha quedado entre el sitio entre menos 1 y menos 2. Solamente le ven ustedes la vueltecita. Una es hacia la izquierda y otra es hacia la derecha, ¿verdad? Pero el rango de valores que a nosotros nos interesan es el rango de valores donde el sobreimpulso es menor que el 25%, decía el señor Stigler-Nichols, o señora Stigler-Nichols. Entonces, eso significa que los chi que son funcionales para nosotros son el chi del 25%, que sería 0.4, me parece, luego un chi de 0.5, un chi de 0.6, un chi de 0.7. Hasta allí, ¿verdad? Ya con 0.8 ya va apareciendo un sistema de primer orden, con chi igual a 0.9, igual va apareciendo un sistema de primer orden, pero alejado del origen, ¿verdad? O sea, no un sistema de primer orden acercándose al origen estaría bien, pero un chi igual a 0.9, pues se va alejando del origen, aunque no tenga muchas oscilaciones en la respuesta, ¿verdad? Como recordarán de la clase de la respuesta en el estado estacionario, la respuesta transitoria. Entonces, ese es el comportamiento del sistema cuando nosotros le añadimos un polo o un 0 al sistema, ¿verdad? Y luego, cómo se comporta si le añadimos ambas cosas, ¿verdad? Es lo que vamos a averiguar poniendo el compensador. Entonces, lo primero que vamos a ver es la compensación en adelanto. Existen muchas formas de obtener compensadores de adelanto y lo que nosotros vamos a usar, por supuesto, ¿verdad? Van a ser amplificadores operacionales, redes RC eléctricas y sistemas de amortiguadores mecánicos. Y en esta ocasión, pues aquí está la red, ¿verdad? Que vamos a usar para la última entrega del proyecto, de la asignación que tenemos. Entonces, ven ustedes, estos circuitos se parecen a los PID también. No tienen cosas más complicadas que condensadores y resistencias combinadas para formar la función de transferencia que nosotros necesitamos.
Por efectos de hacer las cosas simples, ¿verdad? Se le ha llamado Z1 y se le ha llamado Z2 a las redes compuestas por los capacitores de la entrada del amplificador y de la salida del primer amplificador operacional. El segundo amplificador operacional toda la vida va a ser un seguidor, ¿verdad? O sea, un amplificador de la señal que viene del primer amplificador o del de la izquierda, vamos a decir. Entonces, esta misma red sirve para el compensador de atraso. Con la particularidad de cada uno es que el compensador de adelanto, el cero es mayor que el polo. Y en un compensador de atraso, el polo es mayor que el cero. Entonces, si nos atenemos a las clases que hemos llevado de sistemas eléctricos lineales, Z1 es el paralelo de estos dos componentes, los cuales se desglosan en términos de Laplace, como aquí están, ¿verdad? Esto ya lo saben ustedes, no es cosa que lo vamos a estar explicando aquí. Estas son las impedancias equivalentes en el dominio de Laplace. Ahora, lo que nosotros buscamos es la señal de entrada entre E sub 0 y E sub I. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hacíamos los compensadores P y D, esta red es bien sencilla, ¿verdad? La salida es R4 entre RT, R3 con signo negativo, multiplicada por el valor del voltaje de entrada, que sería E sub S. Luego se hace el análisis para la red de la izquierda, que sería E sub S entre E sub I, que sería la impedancia Z2 entre la impedancia Z1. Eso a nadie se le olvida, ¿verdad? Porque sería la impedancia de salida entre la impedancia de entrada, y eso en sus equivalentes, ¿verdad? Que están acá en el dominio de Laplace. Entonces vamos a tener las multiplicaciones de las resistencias por los capacitores en función de S. Esto ya tiene la forma que nosotros necesitamos, que es estamos acostumbrados a denotar el 0 como S más Z1, digamos, y el polo como S más P1. ¿Verdad? En este caso, el 0, ¿verdad? Lo forman los capacitores y las resistencias asociadas a esta red de acá. Este es el resultado parcial de la red de la izquierda. Ahora, como lo que queremos es la salida entre la entrada, ¿verdad? Hacemos la combinación de todos los elementos que tenemos y lo que queda es estas dos expresiones que están acá. ¿Verdad? Una está en función de, usted puede escribir el 0 como 3S más 1, por ejemplo, o el polo como 5S más 1, donde el 3 es igual a T, ¿verdad? Por ejemplo, y el 5 es igual a alfa por T. Entonces, si conoce T, entonces puede conocer a alfa, ¿verdad? Y vamos a ver, aquí dice que T está formada por la combinación de R1 por C1, porque sería la manera como usted puede implementar esto en una breadboard o en un PCB. Y alfa T es igual a R2 por C2, dice. Y la ganancia, que significa la ganancia del compensador, por eso tiene una subíndice ahí C, porque no es la ganancia acá, ¿verdad? General, sino que es la ganancia del compensador, está formada por la resistencia 4, la 3 y los capacitores 1 y 2. Entonces, esa es la manera como puede construirse con elementos electrónicos el compensador que hemos visto en la red de la diapositiva anterior. Entonces, dice, usted tiene que observar que K sub C por alfa, que es el término acá de la izquierda, es igual, dice, ¿verdad?, a la multiplicación de todas las resistencias por los condensadores en este orden que está acá. Entonces, como puede ver, los capacitores 2 están arriba y abajo, el numerador y el denominador se eliminan, lo mismo que el C1 y el está arriba y abajo. Entonces, solo queda K sub C por alfa, todo está en función de R2 por R4, R1 por R3, siendo alfa, ¿verdad?, la multiplicación de R2 por C2 y R1 por C1. Como usted quiera trabajar estos términos del compensador.
Lo que nosotros vamos a encontrar mediante el lugar geométrico de las raíces es el valor del 0 y el valor del gigantesca esta raya que hizo. El valor del 0 que está aquí y el valor del polo, ¿verdad? Que es este otro que está aquí abajo. Eso es lo que vamos a encontrar. Estos valores que están acá. Entonces, para eso vamos a hacer un ejemplo, por supuesto, ¿verdad? Estos son los valores que vamos a buscar nosotros. 1 sobre t y 1 sobre alfa t. Entonces, decíamos, cuando es una red de adelanto, t, ¿verdad? Que sería el valor del 0, es mayor que alfa por t, que sería R12,2, que sería el valor del polo. En estos casos, alfa le va a dar menor que 1. Si alfa le está dando mayor que 1, algo no estamos calculando bien o en algo nos estamos confundiendo por ahí. Entonces, aquí está cómo va a quedar, ¿verdad? A la derecha el 0 y a la izquierda el polo. Aquí están expresados en función de los elementos electrónicos. Basta con que nosotros pongamos le podemos llamar o alguna literatura le pone esto A y este le pone B. Como nosotros querramos hacerlo mejor, ¿verdad? Lo que no está permitido aquí es andar buscando en otra parte, porque esto es la literatura de hogar. Entonces decíamos, el compensador en adelanto nos va a ayudar a nosotros a determinar el comportamiento deseado, ¿verdad? Cuando estemos trabajando con el chi, el factor de amortiguamiento relativo, la frecuencia natural no amortiguada omega n, el chi que determina el máximo sobreimpulso y por supuesto el tiempo de levantamiento que sería TR y el tiempo de asentamiento que sería el TS. A esto es que nosotros llamamos respuesta estacionaria. Entonces dice, considere un sistema que sea inestable para todos los valores de la ganancia o estable en algún rango, pero que no tiene características apropiadas, ¿verdad? Para la respuesta transitoria. Imagínense lo que decíamos, un chi pequeñito o un chi acercándose a 1. Eso no es una respuesta deseada, ¿verdad? En el caso de la respuesta transitoria. Entonces, es necesario volver a construir el lugar de las raíces en la proximidad del eje JW, ¿verdad? El eje imaginario. Y del origen para que los polos dominantes del lazo cerrado estén en las posiciones deseadas en el plano complejo. Entonces vamos a llamar a este un compensador de adelanto, el cual va en cascada con la función de transferencia de la planta, ¿verdad? En el camino directo, en la trayectoria directa. Entonces, a partir de las especificaciones de comportamiento que nos den, vamos a determinar la localización para los polos dominantes en lazo cerrado. Y por medio del LGR, del sistema sin compensar, o sea, del sistema original, vamos a comprobar si el ajuste de la ganancia puede o no por sí solo proporcionar los polos de lazo cerrado que deseamos, ¿verdad? Si no, vamos a calcular la deficiencia de ángulo, a la cual le vamos a llamar sí, me parece que se llama este ángulo. Entonces, este ángulo debe ser una contribución del compensador de adelanto si el nuevo lugar de las raíces va a pasar por las localizaciones que nosotros deseamos. Esta palabra es importante. Algunos textos, algunos trabajos que están subidos en el internet, hasta tienen las palabras completas ahí, ¿verdad? Polos deseados, de lazo cerrado. Pero ahí tienen las dos palabras, ¿verdad? Los polos deseados, a veces solo tienen la P y la D, pero
generalmente, ¿verdad? Hacer énfasis en eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que deseamos, el comportamiento que queremos conseguir? Entonces ya sabemos, el compensador debe tener esta forma que definimos anteriormente y vamos a definir alfa, como dijimos, 1 sobre t y 1 sobre alfa t, ¿verdad? Eso es lo que vamos a definir. K sub c se va a determinar a partir del requisito de ganancia en lazo abierto y alfa y t los vamos a determinar a partir de esa diferencia de ángulo. Ya vamos a ver cómo se hace. Si no nos han especificado las constantes de error estático, sea cuánto vale el KB con respecto a la rampa, entonces no vamos a variar nada de eso, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar nada más con la respuesta transitoria. Luego vamos a determinar la ganancia del lazo abierto del sistema compensado y una vez hecho esto vamos a verificar si se cumplen las especificaciones de comportamiento. Y si no, pues hay que hacer otra iteración para ajustar el polo y el cero hasta cumplir con las especificaciones que nos han pedido. Entonces, aquí hay un ejemplo que tiene allí Ogata, dice la función de transferencia de lazo abierto es igual a 10 entre S por S más 1. Este es un sistema de segundo orden. Tenemos que diseñar, dice, un compensador en adelanto de forma que los polos de lazo cerrado tengan un factor de amortiguamiento igual a 0.5 y la frecuencia natural no amortiguada esté en 3 radianes por segundo. Esa es la especificación que nos están pidiendo ahorita. No nos están diciendo que modifiquemos la respuesta estacionaria. O sea, el error en estado estable no nos están pidiendo ninguna especificación precisa acerca del error en estado estable. Entonces, como nos están diciendo que lleguemos a un lugar específico con respecto al factor de amortiguamiento y la frecuencia natural no amortiguada, entonces nosotros verificamos a dónde estamos en este momento. Cerramos el lazo, lo que nos daría S cuadrado más S más 10, ¿verdad? Aquí está. Eso ya lo podemos hacer sin necesidad de agarrar ni siquiera un papel. Ahí tenemos la función de transferencia de lazo cerrado. Calculamos cuánto vale omega n, le sacamos la raíz a 10 y entonces tenemos el omega n. Luego, con este 1 que tenemos colocado aquí, ¿verdad? A la par de S, aunque no lo coloquemos, ya sabemos que ahí tenemos un 1 y entonces lo usamos para calcular el valor del chi. Entonces vamos a tener que 2 chi omega n es igual a 1. Como ya sabemos que omega n es raíz de 10, entonces el chi nos da igual a 0.16. Entonces, el lugar donde estamos ahorita es la raíz de 10 es 3. ¿Cuánto da la raíz de 10? ¿Alguien que me diga cuánto da la raíz de 10? 3.1622. Eso, cabal. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Ese sería el valor de la omega n, 3.1622. Dijo, ¿verdad? Y el chi es igual a 0.16, entonces estamos en un lugar diferente. Pero ya como sabemos a dónde llegar, entonces armamos el denominador de la ecuación con estos datos que están acá, ¿verdad? Entonces multiplicamos omega n al cuadrado y entonces vamos a tener que omega n cuadrado es igual a 9 y como ya sabemos cuánto vale, a dónde queremos llegar, entonces 2 por 0.5 por 3 nos da 3. Entonces ahí ya tenemos la función de transferencia de lazo cerrado a donde queremos llegar. Esa sería S cuadrado más 3S más 9. Y las raíces del lazo cerrado están en menos 1.5 más o menos 2.59. Ese sería las raíces de los polos de lazo cerrado de la función, o sea, a donde queremos llegar, porque específicamente pues hemos usado los valores que nos han indicado. Aquí tenemos el chi,
Y aquí tenemos la omega n, que nos han pedido que calculemos, que diseñamos en función de ella. Entonces colocamos el polo deseado, lo miran ustedes, aquí está en el plano. Esto lo vamos a dibujar el que está en el segundo cuadrante, ¿verdad? Basta con eso. Entonces tenemos menos 1.5 más 2.59J. Y la hipotenusa de estos triángulos que se están formando aquí, pues es 3, ¿verdad? Es omega n. Esto ya lo habíamos aprendido también en días anteriores. Entonces nada de esto es desconocido. Decíamos, ¿verdad? Que el coseno inverso de 0.5, pues es 60 grados. Aquí está, ¿verdad? El coseno de chi es igual al ángulo beta que se forma acá. Entonces esto es 60 grados. Entonces eso nos dice que al otro lado tenemos 90 más el 30 de este vértice y aquí a este lado habrían 120 grados, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo ahorita. Y que también aquí en este vértice de acá, ¿verdad? También tenemos, aquí tendríamos 60 grados y aquí tendríamos 30, ¿verdad? 30 grados. Eso es información que tenemos ahorita. La estamos poniendo ahí porque la vamos a usar, ¿verdad? Entonces decíamos, del LGR original que teníamos anteriormente, que era, el original era S cuadrado, 1 y 10. Vamos a ver. Entonces dice, teníamos un 10, 1, 1 y 10 creo que tenemos, ¿verdad? Quiero ver. 1, 1 y 10. Eso es lo que tenemos del sistema original. Vamos a poner el lugar de las raíces de ese sistema, ¿verdad? Y como ya se imaginarán, él está con una asíntota a 90 y una a 270 porque es un sistema de segundo orden. Aquí en estos vértices vamos a tener el polo dice en menos 0.5 más 3.12 y la ganancia es igual a 0. Entonces, lo que decía el enunciado es que probablemente si nosotros pusiéramos una K diferente, multiplicáramos ese 10 por una K, el sistema a lo mejor haría, haría los requerimientos que nosotros que nos han pedido, ¿verdad? El chi en 0.5 y la omega n igual a 9. Pero entonces eso lo podríamos ir probando nosotros, ¿verdad? Si el chi es igual a 0.5, podemos poner la grid, ¿verdad? Para ver. Entonces vamos a ver que el punto 4, por ejemplo, quiero ver, creo que no, creo que esto está malo. ¿Por qué está malo? ¿Alguien que me diga por qué estará malo lo que estoy haciendo? ¿Por qué está malo lo que estaba haciendo yo? Lo de la gráfica, ¿Sí? porque las asíntotas están sobre el eje imaginario. No, no estaban sobre el eje imaginario.
No. Yo lo que tenía antes era 0010, 1110, R loco nundem. Lo que tenía antes yo. Esto es lo que tenía. Y nos estaba dando esto. No están sobre el eje imaginario. Este es el eje imaginario. Este es el eje imaginario. Este que está aquí. Este que estoy dibujando ahorita. Ese rosado que acabo de poner allí. Este es el eje imaginario. Poner más gordo ahí. Ese es el eje imaginario. Mire, quita el cero. Quita las asíntotas. No, alguien que sepa por qué estaba malo. Y si no, no hicieron la tarea bien de la semana pasada. Los valores del denominador estaban malos. ¿Por qué? No tendrá que ver. 1, 1, 10 y le había puesto 1, 1, 0. Ahorita está 1, 1, 10. Lo que se está viendo ahorita es 1, 1, 10. El signo en general no tendrá algo que ver ahí. No, todos esos coeficientes tienen que ser positivos, acuérdese. Para que el sistema sea estable. Si hay un signo negativo, ese es el 1, 1, 10. ¿Qué es lo que está malo ahí? No sé si será lo mismo, pero en la tarea a mí me dio un error porque en el DEN tenían que haber 4 números. Entonces yo le agregué un 0 al inicio para que quedaran 4 y me dio, pero no sé si será eso en este caso. Pues como no sé exactamente cuál era su tarea, pero en este caso lo que está malo es que yo he colocado aquí los coeficientes de la función de transferencia de lazo cerrado. Y para hacer el LGR son los coeficientes de la función de transferencia de lazo abierto. Por eso acabo de cambiar el 10 por un 0, porque la función de transferencia de lazo abierto es 10 entre S por S más 1. S cuadrado más S nada más. Y ahí es donde lleva en el término independiente que lleva el 0. Por eso les decía, usted me dice, bueno, ¿por qué quiere que le dibuje esto a mano? Precisamente por eso, porque cuando usted mira el dibujo, usted dice, algo no está bien aquí. Pero es porque tiene la idea, ¿verdad?, de qué es lo que debería de suceder, porque lo está haciendo a mano. Entonces, a mano significa que va consolidando la técnica, ¿verdad? Aquí sí, ¿verdad? Si ustedes se fijan, lo que debe verificar usted es que los polos de lazo, los polos y ceros del lazo abierto estén en su LGR. Si usted se fija en el otro, nos daban en el eje, era un par de polos complejos. Y los polos de lazo abierto no son polos complejos. Uno está en 0 y el otro está en -1. Así como está aquí ahorita en este diagrama, ¿verdad? Aquí está uno que está en 0 y aquí está el otro en -1. Esa es la verificación. Entonces, si las asíntotas van a 90 grados y a 270. Eso sí está bien, y hay 2 ramas porque es de segundo orden. Entonces, lo que decíamos era que la teoría estaba diciendo que usted podría, con un K, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un compensador. Probablemente con un K usted pueda subir el valor de esto y tener el chi y el omega n que desea.
Entonces nosotros podríamos ir colocando el cursor, ¿verdad? O poner la grid, como les decía acá. Y entonces, ver a dónde está el chi de punto 4. Entonces vemos que aquí está punto 38. Vamos a darle otra escala en el eje Y. Le vamos a poner 10 y le vamos a poner aquí 10 también. Entonces aquí tenemos punto 18, punto 35. Quiere decir que por algún lugar acá probablemente hay un punto 4, ¿verdad? Hay un chi igual a punto 4. Vamos a ver, por ejemplo, podemos probar aquí. Este es punto 33, ¿verdad? Vamos a quitarlo, vamos a borrarlo. Vamos a buscar por aquí a las cercanías, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo. Ahí tenemos un punto 4, digamos, ¿verdad? Un punto 41, bastante cercano. Ah, no, era punto 5 el que nos estaban pidiendo, ¿verdad? Disculpen. Todo eso tienen que ayudarme ahí ustedes, porque a mí me gusta el punto 4. Ahí está, digamos, un punto 5. Vamos a ver si se mueve un poquillo. Ahí, digamos. Aquí tenemos un chi de punto 5, pero la frecuencia que nos están pidiendo es 3, ¿verdad? Entonces la frecuencia ahorita en ese punto donde tenemos el chi sobre el lugar geométrico de las raíces no es 3, sino que es 1.02. Entonces no cumple, ¿verdad? Solamente poniendo una ganancia de 0.10, digamos, sino que tenemos que a fuerzas diseñar el controlador. Entonces, si se fijan, el LGR, el MATLAB, nada más es la herramienta para que nosotros estemos haciendo las cosas de manera más rápida, pero todo el análisis de qué es lo que estamos obteniendo, ese lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, lo que nosotros hemos descubierto es que en el punto que se llama en el punto que se llama menos 1.5 más 2.59J, ¿verdad? En ese lugar es que vamos a poder obtener los valores de omega n igual a 3 radianes y chi igual a 0.5. Entonces, como pueden ver ustedes, vamos a quitarle esta grid, ¿verdad? Vamos a quitar. Y por aquí, ¿verdad? En algún lugar, el 1.5 y el 2.59 están en algún lugar de este primer cuadrante, segundo cuadrante. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es, según este diagrama que está acá, ¿verdad? Ubicar, por aquí están por aquí estará el polo en el origen, por aquí está el polo en -1 y por aquí está el polo deseado. Entonces, lo que vamos a hacer es obligar al lugar geométrico de las raíces del nuevo sistema de la planta multiplicada por el controlador a pasar por este lugar. Pero ya van a ver ustedes que eso no es una cuestión compleja, ¿verdad? Sino que es bastante sencilla. Entonces, venimos, ¿verdad? Y como no pudimos hacerlo solo con un K, entonces decía la introducción, tenemos que buscar la deficiencia de ángulo, o sea, el ángulo que está aportando ese nuevo polo complejo al lugar geométrico de las raíces. Entonces, hacemos la sumatoria de los ángulos desde los ceros menos la sumatoria de los ángulos desde los polos. Es un múltiplo impar de 180 porque nosotros queremos que ese punto que pertenezca al nuevo lugar geométrico de la raíz. Entonces, aquí tenemos un diagrama, está a escala, ¿verdad? Porque está hecho en un software, ¿verdad? Que está a escala. Entonces, venimos nosotros, aquí esto está coloreado para entenderlo, ¿verdad? Según yo sirve, ¿verdad? Pero entonces aquí está el polo en el origen,
y aquí está el polo en -1. Estos son los polos de la función de transferencia original. Y este es el polo, vamos a poner en este color. No, casi no hace la diferencia. Vean. Vamos a buscarle este verde tal vez. Vamos a poner este verde aquí. Vamos a ir bien grandote. Aquí es donde quiero que pase el nuevo lugar geométrico. Entonces, como yo sé que ese punto va a pertenecer al lugar de las raíces, entonces tiro los vectores desde los polos que ya conozco, que sería desde 0 y desde -1. Este nada más es el cateto opuesto, podemos decir. Entonces, calculamos la deficiencia de ángulo, ¿verdad? Aquí están hasta las tangentes inversas para que ustedes sepan de dónde van saliendo los números. Entonces, aquí tengo un lado que vale 2.59 y un lado que vale 0.5, que sería este pedacito nada más. Aquí lo tengo acotado. Entonces, este ángulo es de 80 grados, puede decir usted, ¿verdad? No hay problema. Y significa que el restante es un ángulo de 100 grados, ¿verdad? Para que entre los dos sumen 180. ¿Por qué estoy calculando estos ángulos complementarios? Porque dijimos en la teoría de los días anteriores que es el ángulo medido en el sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? Desde el polo hacia el polo deseado, pero en el sentido de contrario a la aguja del reloj. Entonces aquí tenemos el ángulo de 100.9. Lo mismo con el polo que está en el origen, ¿verdad? Yo decíamos que este ángulo es de 60 grados, entonces este es de 120. Este ángulo está calculado con 1.5 y un cateto de 2.59, lo que da 59.8 por... hemos perdido decimales ahí, pero este ángulo es de 60 grados y este es de 120. Entonces quiere decir que ya tenemos los ángulos medidos en el sentido contrario de la aguja del reloj, ya puedo calcular el ángulo. Entonces decíamos como no hay cero, ¿verdad? Entonces decimos menos el ángulo que está en el polo en el origen, menos el ángulo que está en -1, menos el ángulo que yo ando buscando. Eso es igual, este es 100 grados, este es 120 y este es el que yo ando buscando y esto es igual a 180, ¿verdad? No me complico con 3 por 180 ni 5 por 180, sino que 1 por 180, aquí está. Entonces eso da un ángulo de 40.89, menos 40.89. Este ángulo nos servirá para encontrar el polo y el cero del compensador. Él es el que hace la magia, ¿verdad? Entonces vemos nosotros el dibujo geométrico que tenemos acá. Dice, aquí está el origen del plano. No es que hay un polo en el origen, no. Este es el origen del plano. Entonces nos vamos hacia el polo deseado, ¿verdad? Y allí tiramos una línea paralela al plano real, al eje real, y entonces vamos a tener las líneas AP, vamos a tener la línea OP, que sería la línea en el origen, y entonces calculamos los ángulos que hay aquí. Dijimos este es un ángulo de 60, entonces este es un ángulo de 120 grados. Entonces dice la técnica que usted divide este ángulo que ha quedado entre la línea OP y la línea AB entre 2, ¿verdad? Eso sería un ángulo de 60 y usted tira las líneas. Eso sí lo va a tener que hacer a mano, ¿verdad? Porque esto no lo hace MATLAB. Entonces, aquí tira la línea que parte el ángulo que queda entre las líneas AP y OP entre 2, ¿verdad? Que sería un ángulo de 60. A esta línea le decíamos PB mayúscula, ¿verdad? B de bombón. Y entonces hoy usamos el ángulo C, que daba 40.89, ¿verdad? Y podemos hacer una infinidad de soluciones. Porque ese ángulo 40.89, la primera forma como se resuelve es dividiéndolo entre 2. Entonces a cada lado de la bisectriz está 20, 44 y allí donde esas líneas
tiradas con un ángulo de 20.44 grados tocan al eje real, aquí está el 0 y aquí está el polo. Entonces usted mira, aquí está un elemento de la solución y aquí está el otro. Ahí están. Entonces ya usted solo los copia, los lee, por supuesto, ¿verdad? Si está haciendo eso con un transportador, con un escalímetro, pues esto va a salir bien exacto y usted lo lee. Ahí da 1.94 y da 4.64. Entonces, ya solo lo coloca usted en la fórmula que vimos al principio, ¿verdad? Sería S más 1.94, S más 4.64. Y todavía queda acá sub C, ¿verdad? Porque estamos usando la segunda forma de la fórmula que teníamos. Porque estamos acostumbrados a ver a los ceros y a los polos escritos de esta manera. Entonces, revisando todas las fórmulas anteriores de la condición de magnitud, aquí tenemos K sub C por el 0 entre el polo por la función de transferencia de la planta, que sería la función de transferencia de la trayectoria directa, y eso lo usamos para calcular el valor de K. Eso lo igualamos a 1, ¿verdad? Porque es valor absoluto, y esto lo evaluamos en el valor del polo deseado, que es menos 1.5 más 2.59 J. Entonces, como esto ya lo hicieron la semana pasada, ya saben cómo hacerlo, calculan K, o lo ponen en sus calculadoras, ¿verdad? Como ustedes deseen. Entonces, esto da así, ¿verdad? Sacando a K sub C de la expresión y despejándola, entonces el numerador se convierte en el denominador y el denominador en el numerador. Entonces aquí tenemos una evaluación del valor del polo deseado en S y eso nos da que K sub C es 1.2287. Entonces aquí está la función de transferencia del compensador ya completa y la función de transferencia de lazo abierto está expresada de esta manera. Ahora, por supuesto, aquí tenemos ya la función de transferencia de lado cerrado, donde el numerador pasa al denominador, ¿verdad? Pues estamos hablando de una retroalimentación unitaria, entonces como ya tenemos experiencia, solo trasladamos el numerador al denominador y sumamos cada término al término correspondiente. Eso nos da un polinomio de tercer orden en el denominador y un polinomio de primer orden en el numerador. Ahora, ¿verdad? Aquí ya sabemos dónde está colocado el polo del numerador, solo resta sacar los tres polos del denominador y entonces aquí tenemos que nos da un par de polos complejos en menos 1.5 más 2.59 J y otro polo en menos 2.65. Entonces, con lo cual vemos que los polos dominantes son los polos que nosotros deseábamos. Aquí están lo que se llaman los polos deseados, ¿verdad? Entonces hemos cumplido con el requerimiento que nos dieron al principio. Como ven, no es una cosa es una de las cosas menos complejas. Y entonces, ahora bien, ¿verdad? Hay que encontrar cuánto vale T, porque hemos encontrado el número completo. Ahí solo lo despejamos, ¿verdad? Lo igualamos, la expresión que nosotros tenemos a la expresión de la fórmula y encontramos cuánto vale T. Luego encontramos cuánto vale alfa, lo que dijimos, como ya sabemos cuánto vale T, entonces solo queda alfa de incógnita. Y igual, ¿verdad? Podemos calcular los valores de los elementos del circuito teniendo ya estos valores de los números globales. Por supuesto, ¿verdad? En un diseño para un montaje tendríamos que elegir los compensadores y luego colocar algunos potenciómetros y una resistencia fija para lograr el circuito. Ya cuando tenemos la función de transferencia de lazo abierto, este es el nuevo lugar de las raíces. Como pueden ver, tiramos el ángulo a 60 grados. Aquí vamos a tener el chi de 0.5 en este punto, ¿verdad? Y ahí mismo están los valores del polo, que sería 1.48 más 2.51,
y el valor de la ganancia que es 0.965 y el de la frecuencia que sería 2.91. Exactamente el simulador no me deja colocarme exactamente en punto 5, ¿verdad? Pero probablemente los números, si ustedes se fijan, todos están cumpliendo como nos pedía el diseño. No sé si tienen alguna pregunta. Hola. Hola, Inge. Sí. Con respecto a la frecuencia, no me acuerdo, recuerdo que era mayor en la que supuestamente había dicho al principio. Quiero ver. Vamos a ver. No. Queríamos llegar a 3 radianes por segundo. Ahí llegamos a Sí, eso que era 3 y ahí sale 2 y fichas. 2.94. $2.91 tal. Pero entonces, ingeniero, que se podría tomar como el 3 por una aproximación de décimas, como 2.9 aproximadamente 3. Así es. Dependiendo porque hay veces hay señales que toman en cuenta las centésimas. Entonces, no sé si se mantendría solo el margen con las décimas para aproximación. MATLAB solo pone esas 2 décimas. Solamente. Si usted ve, Ok. dice, en el caso de la frecuencia solo pone dos números después del punto. Y lo que le decía, ahora, por ejemplo, aquí está este lugar de las raíces todavía, por ejemplo, yo puedo ponerme acá, ¿verdad? Pero si usted se fija, si yo me subo, ¿verdad? No es que va subiendo, ¿cómo se llama? Valores bien pequeños, ¿verdad? No, sino que se sube como en intervalos bien grandes, ¿verdad? No me deja moverme de a poquito, digamos. Entonces ahí, si usted se fija en el diagrama, tampoco es que es 0.5, ¿verdad? Si usted lo aproxima es 0.51, ¿verdad? Y el polo está en 1. ¿Qué decía? El que nosotros calculamos estaba en 1.59, me parece, ¿verdad? Sí, correcto. Y allí está nosotros lo evaluamos, quiero ver, en 1.5 más 2.59. Entonces ahí tenemos 1.48 y más 2.51, porque no estamos exactamente, o sea, no es que, como dijéramos, o sea, me parece que no hemos guachado más o menos cuál es la utilidad de esta técnica. Porque yo decía, aquí, este es el diagrama del sistema original, este que está aquí. Entonces decía, yo me puedo colocar en un lugar, por ejemplo, donde puedo obtener el valor de la frecuencia. Aquí tengo la frecuencia, pero no tengo el valor del chi, decía. ¿Verdad? Sí, sí, ya lo capto. Entonces puedo conseguir una de las dos variables que me han pedido. Ahora, si yo, digamos, ¿verdad? Lo que dijimos es, le ponemos la grid, quitamos esto de aquí, ¿verdad? Porque ya vimos que solo conseguimos, entonces nos ponemos aquí en punto 5, que fue lo que, ay, perdón. Nos ponemos aquí conseguimos, tiene que ser para abajo, ¿verdad? Vamos a ver cuánto me deja moverme.
punto 42, 44, 40. Se fija, no se va moviendo de manera fina, ¿verdad? Sino que ahí, por ejemplo, no me deja entre el 49 y el 51, por ejemplo. Entonces no me deja ponerme exactamente en el 50. Entonces aquí tengo el chi, pero no tengo la frecuencia. No sé si se dan cuenta exactamente a cuáles variables me estoy refiriendo, ¿verdad? O sea, aquí, por ejemplo, ¿qué fue lo que le dije, hombre? Quiero que pongan esta cosa. Pero quiero hacer como insertar una línea. Lo que quería era especificar exactamente que me refiero a este damping, ¿verdad? El damping significa, ¿qué significa? El chi. Sí, Es el chi. Entonces aquí tengo el chi, pero no tengo la frecuencia. ¿Ves? Tengo 0.97 y me están pidiendo 3. En cambio, ya en esta respuesta, puede que no tenga 3, pero tenga 2.91. Entonces no nos vamos a poner tan exigentes, ¿verdad? Y aquí tengo 0.5, no tengo 0.58, no tengo 0.5, pero tampoco, ¿verdad? Entonces aquí estoy obteniendo los dos parámetros que me están pidiendo. En cambio, en los pasos anteriores, en los que estamos viendo acá, en este punto consigo un parámetro y por aquí consigo el otro, ¿verdad? Por aquí consigo el otro, vamos a hacer para acá, para que vean que son dos lugares diferentes. Entonces, aquí consigo la frecuencia, pero no consigo el damping, el factor de amortiguamiento. En cambio, aquí consigo el factor de amortiguamiento, pero no la frecuencia. Entonces, si yo en la ecuación original, que está 10 entre S por S más 1, pongo una ganancia de 0.8, solo voy a conseguir la frecuencia. Y si en vez de eso pongo 0.094, solo voy a conseguir el sobreimpulso. En cambio, con el compensador de adelanto, he conseguido las dos cosas. Y lo más importante es que este nuevo lugar de las raíces ya no tiene esta forma, ¿verdad? Que son dos asíntotas, una 90 a 270, sino que como he colocado un 0 y he colocado un polo adicional, significa que entonces el sistema ahora tiene 3 ramas, ¿verdad? Porque el sistema ha subido de grado, ¿verdad? El denominador. Entonces, ven ustedes, hay una rama verde, una rama azul y una rama que es roja. Aquí está el 0 del compensador, aquí en este punto, y aquí está el polo del compensador. Y ellos dos han hecho que el sistema ya no se muestre como de esta manera, sino que se muestre de esta otra. Es lo que dijimos que sucedía si cuando íbamos insertando un solo polo, otro polo y otro polo, ¿verdad? El sistema se va moviendo. Y si insertamos un polo y un 0, pues igual. Se va a mover, ¿verdad? Hacia localizaciones que nosotros queremos. Esa es la idea del compensador. No sé si quedó algo claro el asunto o quedó más oscuro todavía. sí, ingeniero, ya lo entendí. Ingeniera, Uh-huh. del, Sí, ángulo, del ángulo que se calculó, el ángulo phi, uh-huh. ese ángulo phi siempre se divide entre dos para encontrar el 0 y el polo. Si usted quiere. No, esas son dos formas como lo resuelve Ogata. Aquí hay otra forma, otra solución, dice. Soluciones pueden haber un montón, ¿verdad? Si escogemos el 0 del compensador, dice, desde el principio, usted puede hacer eso. Si escoge el 0 del compensador
de modo que elimine el polo de la planta original. Usted se fija, este es el cero del compensador y este es el polo de la planta, entonces ellos se van a eliminar y la función va a quedar K sub C por 10 entre S más 3 por S. Esa es la función que va a quedar. Entonces, si ya sé dónde va a ir el cero, solamente tengo que averiguar dónde va el polo. Entonces, como esto es geometría, ¿verdad? Es cosa que usted domina con suficiente tiempo, ¿verdad? De que esté chiquito y que le enseñaban esto. Entonces, aquí está la línea OP y aquí está ya colocado el cero en algún lugar. Entonces, como el ángulo debe ser de 40.89, a partir de la línea donde yo ya he decidido que va a ir el cero, entonces desde allí mido el ángulo de 40.89 y ahí donde corta al eje real, ahí está el polo del compensador. Por eso se llama S más 3, porque ahí cae. Si usted se fija, siempre se ha usado el 40.89 para calcular la localización del polo del compensador. Entonces, esta es otra forma de resolverlo. Y aquí el señor Ogata ha colocado las tres soluciones. La que está con las crucitas es el sistema original. Sería el sistema 0010, 1110. Ese sería el sistema original. Y en lugar de relocus, aquí va a decir step. ¿No? Para que haga la salida de la respuesta en el tiempo. Entonces, si ustedes watchan aquí, tiene un sobreimpulso del 60%, ¿verdad? Casi. 60%, tiene 1.6. No tiene error de estado estable, tiene un tiempo pico de 1 segundo, tiene un tiempo de establecimiento por acá de 7.55 segundos. Esas son las características. Luego está la respuesta del sistema compensado con el método 1, dice, que sería esta que está llenita. Y ya le bajó el sobreimpulso, ¿verdad? Hacia un valor acá. Y luego está el sistema compensado con el método 2 de eliminar el polo de la planta con el cero del compensador. Y te baja más todavía, ¿verdad? Esa es la mejor respuesta que tenemos, ¿verdad? Porque si usted se fija, el método 1 y el método 2 casi van uno encima del otro. Entonces casi ahí se juntan, aquí en esta bajada ya prácticamente se juntan. Ahí tienen un tiempo de establecimiento de 3 segundos y el método 2, ¿verdad? Tiene un sobreimpulso menor, aunque tenga un tiempo pico un poquito mayor. Eso sería la diferencia entre los dos. Pero si ustedes se fijan, son comportamientos bien similares en cuanto a alcanzar el estado estacionario al mismo tiempo y a bajar el sobreimpulso a un valor efectivo, ¿verdad? Un valor de compensador usado en la industria que sería menor del 25%. En otras prácticas, ¿verdad? Puede, por ejemplo, usted aquí en lugar de dividirlo entre 2, puede, por ejemplo, poner como es 40, ¿verdad? Puede poner 25 hacia acá o puede poner 15 hacia el otro lado, ¿verdad? Que sería una forma de hacerlo. O puede poner 15 para acá y 25 para allá, como quiera, ¿verdad? Todas esas soluciones van a funcionar, toditas van a funcionar. No hay una única manera de resolverlo, ni dos ni tres. Hay infinidad de maneras de resolverlo usando el valor del ángulo psi. Esa sería la magia de
de este compensador. Entonces, lo importante también que se le debería quedar en el tintero, como dicen los escritores, es que sirve para modificar la respuesta transitoria. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Está un sistema que tiene igual un polo en el origen y un polo en -2. Se desea, dice, modificar los polos del lado cerrado de modo que la frecuencia natural no amortiguada sea 3 radianes, sin cambiar el valor de la relación que tiene el sistema original, o sea, el chi. Entonces diseña la red, dice, aquí está, es como tarea, ¿verdad? Y luego hay otra que dice, considere el modelo para el sistema de control de un vehículo espacial, como el que se muestra en la figura, ¿verdad? Esta sería la planta. Diseñe un compensador de adelanto tal que el factor de amortiguamiento y la frecuencia natural no amortiguada sean 0.5 y 2 radianes por segundo, ¿verdad? Estas son tareas para que las haga en su casa. Me parece que aquí está, no sé. El compensador tiene esta forma, dice, vamos a ver de quién está hablando aquí. ¿Cuáles serían las especificaciones? Punto 5 y 2. Pero es que aquí hay un sistema de retroalimentación aquí, ¿verdad? Entonces, el sistema original, ¿verdad?, obliga a trabajar con la señal que está aquí, ese cuadrado. Vamos a ver. Si tenemos un chi de 0.5 y un omega n de 2 segundos, ¿cómo quedaría la función de transferencia? Escríbanla ustedes allí y me la dicen. Quiero ver si se puede escribir aquí. Creí que se podía, pero no tengo una pluma especial aquí, pero quizás por el color de la letra. Vamos a ver. Tal vez ahora. No. Supongo que perdió la tinta o no sé. Quería tratar de escribir. Quiero ver aquí. Ajá. Arriba, ajá, ahí. No, aquí en diseño no. Aquí solo está como quiero que sea la diapositiva, que tenga estas cosas acá, no. Aquí en insertar tampoco. No veo. Vamos a dejar hacer esos cuadros porque no los necesitamos. Aquí debería de estar algo de eso, por eso le inserté el cuadro, porque creí que poniéndole color a la poniéndole que quiero escribir algo y está bien chiquitita,
En presentación con diapositiva no estará. Fíjese que la verdad que lo quería usar ahorita para ver si escribían ahí, porque nunca lo había usado, me lo prestaron, pero me da curiosidad. Que la vez pasada solo lo usaron y no sé si es que tenía algo más, pero no veo. Aquí hay una pluma, pero agrega rápidamente un estilo visual, dice. No, mejor voy a averiguar cómo se usa luego. Bien, yo quería abarcar los dos temas ahora, pero creo que no es mucho esto, ¿verdad? Entonces, si quieren, le damos una revisada a todo esto y nos vemos la otra semana. Gracias, señora. Aquí Nos vamos hace a el hacer- favor de subirla. ¿Cómo? Nos hace el favor de subir la diapositiva esa. Ah, el sí, documento. hombre. Fíjense que en algún momento también pensé en grabarlo, pero como ninguno me acuerda, no le di, abrí esta opción, pero ya no le di aquí. Bueno, pero yo tengo unas, ¿cómo se llama? Unas grabaciones viejas, pero sí son muy viejas. Pero tal vez las hallo por ahí, se las mando también. Bien, entonces, ahí nos guachamos el otro martes. Lo guachamos.